¿Qué tal, niños y jóvenes matemáticos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Solesmate. El día de hoy vamos a hablar sobre los elementos de un polígono. Los polígonos están presentes en casi toda nuestra vida. Por ejemplo, en esta cajita de aquí tengo un cuadrilátero. ¿Por qué? Porque tiene 4 lados. Profesor, también puedo ver triángulos, hexágonos, por ejemplo, en los panales de las abejas. O sea que los polígonos nos rodean todo el tiempo. El día de hoy vamos a estudiar sus elementos. Y esto lo voy a hacer con un ejemplo muy fácil. Vamos allá. Coloque los elementos del siguiente polígono. Profesor, esta figura tiene 6 lados. ¿Cómo se llama aquel polígono que tiene 6 lados? Excelente, se llama hexágono. Muy bien, vamos a escribir los elementos de este hexágono. Para ello voy a hacer uso del lapicito. Aquí, profesor, voy a colocar los elementos. Muy bien, vamos allá. Aquí ponemos, profesor, los elementos. Perfecto, aquí voy a poner los elementos, profe. Profe, ¿cuáles son los elementos que debo colocar? Vamos allá. Número 1, vértices. Profe, ¿qué cosas son los vértices? Los vértices, muchachos, son las esquinitas de las figuras. Las esquinas. ¿Dónde hay esquinas, profesor? Aquí veo una esquina, aquí veo otra esquina, aquí hay otra esquina, aquí otra esquina, aquí otra esquinita y aquí otra esquinita. Hay 6 esquinas, vértices. Entonces tenemos que colocar los vértices por el nombre, por la letra. Profesor, como esto es un hexágono, los vértices son A, B, C, D, E y F. Estos serán los vértices de mi hexágono. Profesor, ¿qué más tiene un polígono? Tiene lados. ¿Qué cosas son los lados, profesor? Los lados son aquellas partes de la figura que resultan de ser o de unir dos vértices. Yo uno dos vértices con una línea y tengo un lado. Entonces voy a poner aquí lado, profe. O lados. En este caso, como es un hexágono, ¿cuántos lados tiene? Correcto, tiene 6 lados. Entonces, profesor, yo le podría poner letras a los lados. Sin embargo, como estamos definiendo a los lados como la unión mediante una recta o un segmento de los vértices, entonces hay que colocarlo de la siguiente manera. Profesor, si yo uno el vértice A con el vértice B, aquí tendré el segmento AB. Aquí tendré el segmento BC. Aquí el segmento CD. El segmento DE o ED al final es lo mismo. El segmento EF o también llamado FE en longitud es lo mismo. Y el segmento FA o AF. Perfecto. Entonces vamos a colocar esto aquí. Profesor, tengo por lados AB, BC, CD, profe, DE, EF y por último, pero no menos importante, FA. Excelente, profesor. Estos son los lados de mi polígono. Acuérdate, recuerda, no te olvides. ¿Qué cosa no me voy a olvidar, profe? Recuerda. Recuerda. ¿Qué debo recordar, profe? Recuerda que AB en segmento es igual a BA. Excelente, profesor. Yo puedo poner BA, es lo mismo que AB. No hay problema. Muy bien, continuamos. Ya tenemos los vértices y ya tenemos los lados. ¿Qué cosa nos falta? Los ángulos, profe. Vamos a estudiar los ángulos. En esta oportunidad vamos a estudiar únicamente los ángulos interiores. ¿Por qué se llaman interiores? Porque están dentro de la figura. No los veo. Bueno, los vamos a colocar. Aquí, por ejemplo, puedo poner yo el ángulo X. Podrías ponerle alfa también. O beta, o tita, o gamma, o trinche. No hay problema. Yo le voy a poner X. Por aquí tengo otro ángulo, profesor. Le voy a poner Y. A este angulito de aquí le voy a poner Z. A este angulito de aquí le voy a poner W.
A este angulito de aquí le voy a poner R y a este angulito de aquí le voy a poner T. Entonces, profesor, tengo ángulos interiores, X, Y, Z, W, R y T. Bueno, hay que colocarlo. Vamos a la carga. A ver, profe, 3. Aquí están los ángulos. Perfecto. Ángulos. Profe, entonces los ángulos, ¿quiénes son? Ángulos interiores, no te olvides. X, Y, Z, W, R y T. Una observación, muchachos. ¿Te das cuenta que esta figura, al ser un hexágono, tiene 6 lados? Es correcto, profesor. Pero también te das cuenta que tiene 6 vértices, 6 lados y 6 ángulos interiores. Es verdad, tiene 6 ángulos, 6 vértices, 6 lados. Y esto se cumple porque la figura es cerrada. Por eso. Entonces en los cuadrados también se cumplirá, sí, porque la figura es cerrada. En otras palabras, ¿qué quiere decir con que la figura es cerrada? Que es una figura convexa. No tiene un ángulo obtuso. Ok. Eso lo veremos en otra sesión. Muy bien. Listo, profe. Pero falta algo. ¿Te acuerdas que te mencioné en clase cómo se llama aquella línea que une un vértice y otro vértice opuesto? Muy bien, son las diagonales. Profesor, ¿y cuáles son las diagonales en este hexágono? Vamos a ver. Ah, mira, apareció una diagonal. Tengo la diagonal AE. Aquí tengo otra diagonal, AD. Otra diagonal, AC. Esas son todas las diagonales posibles para A. Profe, pero AF y AB no. Recuerda que una diagonal es aquella línea que resulta, aquel segmento que resulta de unir un vértice con otro opuesto. AF y AB no vendrían a ser diagonales porque no son vértices opuestos, sino consecutivos o uno después del otro. Perfecto. Y así continuamos. BF, BE y BD. Profe, para C sería CA, que ya está graficado, CF, que está aquí, y CE, que acabo de graficar. Y por último, profe, para D sería DB, que ya está, DA, que ya está, y DF, que acabo de graficar. Para E, EC, EB y EA, pero ya está graficado. En general, profesor, acabamos de graficar todas las diagonales para el polígono. Las diagonales totales. ¿Cuántas diagonales hay en total? Cuenta o contemos. 1, que es AE, 2, que es AD, 3, que es AC, y así podríamos seguir contando. Profesor, ya conté. ¿Cuánto es el resultado? Muy bien, el resultado es 9. Hay 9 diagonales en este polígono. ¡Excelente! Pero profesor, ¿hay una forma más fácil de poder calcular las diagonales en todo un polígono? Sí hay. Pero también lo veremos en otra sesión, que es con la fórmula de número de diagonales totales en un polígono. Excelente. Muy bien, ahora me gustaría retarte a ti. ¿Qué te parece si tú dibujas un pentágono y graficas todas sus diagonales? ¿Cuántas son? Y también hay los elementos de un heptágono. En mi caso, yo hice de un hexágono. Bueno, tú lo vas a hacer de un heptágono. No es necesario que grafiques todas las diagonales. Muy bien, espero que este video te haya servido para que entiendas un poco más sobre los elementos de un polígono. Nos vemos en un próximo video. Adiós.